Hola, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo aquí a una clase de programación 2 para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN. En este momento estamos abordando en esta clase lo que es la conexión a la base de datos. Estábamos evolucionando desde los inicios de las primeras clases con un sistema de gestión de AVMs, los cuales ya lo tenemos bastante avanzado. En la última clase ya terminamos prácticamente todos los módulos. Así que nos queda ahora comenzar a persistir los datos en una base de datos. Bien, así que la clase de hoy tiene el objetivo de enfocarnos principalmente en lo que tiene que ver con la conexión, el funcionamiento y hacer una especie de consulta directamente desde un proyectito chiquitito, como para que se entienda bien esa parte. Y una vez que tengamos claro eso, vamos a ir ya a implementar todo el tema de la persistencia en el sistema grande que estamos desarrollando. La idea de hoy es hacer algo simple, como un formulario como este, donde tenga un botón conectar, que nos va a indicar que la base de datos se conectó. Un campo de texto para escribirle consultas SQL directas al motor de la base de datos. Y un botón para ejecutarlas. Y esto a su vez nos va a traer un resultado en una grilla, por ejemplo, si pedimos la lectura de los productos o los rubros. Vamos a usar las mismas tablas que ya tenemos en funcionamiento, ¿no? Así que eso ya lo dejamos. Nos conectamos a esa base de datos, ¿no? Así que vamos a pegar una vueltita primero como para ver de qué se trata y luego vamos a ir al código para, bueno, hacerle un seguimiento y que ustedes puedan después ejecutar. Este formulario tiene la funcionalidad básica de conectarse primero. Bueno, me da un mensaje que se conectó. ¿Por qué se conectó? Bueno, porque tengo puesto exactamente las credenciales de mi base de datos en un archivo oculto, que ahora vamos a explicar dónde va en .NET, porque eso va encapsulado, no está visible para nada, ni tampoco se lo llama de ningún lado de la aplicación, sino que internamente la clase manager de la base de datos interna de .NET hace un llamado a un archivo interno, ¿no? Así que ahí es donde vamos a colocar las credenciales. Estas credenciales que tenemos con SAMP, ¿no? Que ya vamos a ver cuáles son. Ustedes todos tienen SAMP instalado en sus máquinas con MySQL y eso es lo que estamos usando acá. Luego podemos hacer una simple SQL, por ejemplo, un select asterisco con producto, por ejemplo. Creo que teníamos algo. Ejecutar. Perdón, no tengo nada acá. Me dejó algo así. Rubro, creo que tengo. A ver, un segundito. Rubros. Ejecutar. Bien, ahí está. O sea, me trae los rubros. Me dice que la consulta trajo 3 filas. Y me lo hace en lo que se llama una grillita al vuelo, on the fly, en el aire se llama una grilla en memoria, ¿no? Que me lo muestra directamente. Bueno, como ven, ya tenemos ahí unos pasos interesantes porque ya estamos manipulando datos reales de la base de datos y los estamos trayendo a una aplicación en C# directamente. Vamos a ver cómo se hace esto y cuáles son los requerimientos que debemos tener. Este va a ser el archivo, yo se lo voy a enviar a todo este texto, que no es muy largo, ¿no? Con las explicaciones académicas incluso para que le quede, así ustedes lo pueden probar directamente, porque la sintaxis puede llegar a ser un poco compleja. Algunos comandos son un poco más largos de lo que estamos acostumbrados, así que vamos a hacer así. Esto es un form común, vamos a abrir un proyecto de Windows Forms, como hacemos siempre. Ese proyecto de Windows Forms lo podemos llamar conexión DB o proyecto de conexión o ejemplo de conexión base de datos, bueno, como quieran, no hay ningún problema. Lo que sí es importante es lo que debe tener el proyecto dentro, ¿no? Con sus librerías necesarias. Estas tres son las fundamentales. Acá en el namespace le va a aparecer el nombre que ustedes le hayan puesto al proyecto. Si le pusieron proyecto base de datos, aquí va a decir proyecto base de datos. Yo lo llamé conexión DB y interesante es que cuando ustedes escriban estas tres directivas de requerimientos de librerías, le va a decir que este no existe, System Data. Bueno, ahora hay una ventaja con .NET con sus nuevas actualizaciones y si uno apoya el mouse y le dice que le ofrezca posibilidades de solución, una de las opciones es instalar el paquete System Data de MySQL. Entonces le dan que sí y por supuesto va a desaparecer el error. Así que muy sencillamente se soluciona. Antes había que hacer una referencia manual de las librerías, era un poco más complejo el trámite, pero bueno, se hacía igual, ¿no? Era un menú aquí arriba donde se agregaban referencias a los proyectos.
Luego comenzamos ya con el espacio del namespace, directamente, que es lo que me arma cuando genero un proyecto. Yo aquí le he escrito alguna que otra aclaración, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Acá lo que vamos a crear es una clase de conexión de base de datos de tipo estático porque no tiene otra utilidad más que esa, ¿no? Solamente conectarse a la base de datos. Y lo que hace es centralizar la cadena de conexión que la va a buscar en un archivo oculto, como les decía. ¿Cuál es ese archivo oculto? Para eso lo que hacemos es ir a abrir archivo. Eso me va a ubicar en la carpeta donde tengo el proyecto, en este caso conexión DB, y voy a crear el archivo A mayúscula pp.config con minúscula. Esto es fundamental que sea ese nombre porque si le pones aquí una C mayúscula no va a funcionar. ¿Por qué? Porque internamente .NET, a través de la clase manager, va a buscar este archivito como conexión. Si lo abro el archivo, lo voy a abrir con bloc de notas, acá está. Fíjense lo que tiene. Esto, que también se lo voy a enviar, por supuesto, porque es una sintaxis rara, ¿no? Y esto se escribe una sola vez y después lo único que cambia es aquí el server, que por supuesto en nuestro caso es localhost, porque estamos corriendo un servidor Apache con SAMP, el puerto es 3306, la base de datos, la que ustedes le pusieron, si no creen otra, pueden crear otra también, no hay problema, le dan de alta las tablas, y si no, aquí va el nombre de la base de datos. Si es ACME, si es gestión ACME o si es gestión la que le hayan puesto el nombre. En usuario ID va ROT, porque ese es el usuario de SAMP, y en la Power va vacío. Va directamente el punto y coma, así tal cual está. Y después va todo tal cual. O sea que el único cambio aquí sería el nombre de la base de datos, que tiene que ser la que ustedes están usando. Nada más. Con eso estamos hechos. Una vez que está hecho eso, lo cierran a esto, eso va a quedar grabado y ya pueden cerrar acá la apertura que hicieron de los archivos. Fíjense que lo que hago es para ir más rápido, para no ir a la carpeta fuera, salirme de .NET, directamente uso el diálogo de apertura de archivos, que me permite también ver archivos, como en este caso que lo vi, y por supuesto que me va a permitir crear el archivo, copiarle y pegarle el texto que le voy a enviar del contenido de app.config y después lo cierran grabándolo y va a quedar ahí alojado. Un paso extremadamente rápido, práctico y sencillo que se hace, insisto, por única vez en cada proyecto. Siempre igual, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí no vamos a tocar más nada porque esto no hacemos nada, esto viene con el proyecto. Y vamos a ver lo que es el primer botón, el botón 1. A todo eso les tengo que explicar cómo organicé los componentes acá para que ustedes hagan lo mismo. Así no les resulta complejo cuando le envíe el código, lo pueden probar y le va a funcionar tal cual. Es un formulario común, un form 1. Van a colocar un botón acá que se llama botón 1, o sea, el que le viene por defecto. Crean el segundo botón, se va a llamar botón 2, el que viene por defecto, o sea que no tocan nada aquí, solamente le colocan el text a cada uno, se van a ir a text y le van a cambiar lo que quieren que diga. En este caso le puse ejecutar SQL a este y a este le puse conectar DB, ¿no? Está acá. Y después agregamos un label común para colocar SQL y un textbox, que ese sí lo llamé, el único que tienen que tener cuidado que lo llamé TXT SQL, fíjense, TXT mayúscula la S y QL minúscula. Eso es todo. Si respetamos eso, cuando hacemos doble clic aquí, vamos a poder ir y sin problema directamente copiar todo este código con únicamente la salvedad que va el nombre de su proyecto acá. Nada más. Y por supuesto, instalar el paquete este que le va a faltar y hacer el trámite de app-config. Son varias cuestiones, ¿no? Por eso que quería dejar grabado esto porque era necesario en un proyecto chiquito, para que entendamos cómo funciona todo esto, cómo es la parte interna, cómo funciona la conexión, bueno, toda la cuestión está, para que eso ya esté conocido, ya esté conceptualizado, bien internalizado y después cuando queramos trabajar en un proyecto grande, esa parte ya la demos por hecha, porque entendemos lo que está pasando. De nada sirve agregar conexión a base de datos a un proyecto grande sin conocer toda esta trastienda que tiene, ¿no? Es necesario conocer perfectamente cómo funciona y ya vamos a ver cómo funciona la clase de conexión. Así que no vamos a ver ahora esto que son los botones, vamos a irnos directamente al final acá, que es donde está la clase. Acá está. Creamos esta clase que se llama conexión DB y lo que hace acá es generar el atributo
¿no? Se llama cadena en este caso. ¿Qué va a tener cadena? Cadena va a tener este Configuration Manager, que es la clase que le decía yo, la clase Manager, de conexión de base de datos, que lo que hace es, a través de esta sentencia, de estos métodos, ir a buscar a ese archivo oculto la conexión de las credenciales. Fíjense que queda todo oculto, encapsulado. Fíjense que acá explica lo que hace, va a llamar al archivo y demás, ¿no? Eh, este archivo no se menciona en ningún lado dentro del proyecto, jamás. ¿Por qué? Porque esto funciona automáticamente de esa forma. Siempre llama ese archivo, entonces podemos tener la posibilidad de tener eso totalmente saneado, sanitizado, bloqueado, oculto, bueno, seguro, ¿no? Para que no sea accesible de ninguna forma. Lo que va a hacer esta clase es crear y abrir una conexión MySQL y la va a devolver abierta, ¿no? Entonces va a tener esa conexión física con el motor, ya hacemos un túnel de conexión con SAMP directamente entre el proyecto de C Sharp y SAMP que está corriendo en mi máquina en este momento. Es decir, yo ya tengo SAMP andando directamente con la base de datos que estoy trabajando. Aquí está. Rubros, proveedores, productos, lo tengo todo vacío en este caso. Eh, Rubros fui creando algunos. Así que de esa forma estamos trabajando, ¿no? Bien. Luego tiene este método abrir, ¿no? Que lo que hace es decirle a esa conexión que abrimos, que llamamos CN en este caso, porque lo que hace es decirle que abra una conexión llamada CN con esta clase MySQL Connection con cadena. ¿Por qué? Porque cadena la busco aquí, ¿no? Usando otra clase. Esto es una simple variable, un string, que lo que va a contener es un string con los datos de la conexión. El localhost, el puerto, el usuario, la clave, el servicio si es seguro, bueno, todos los datos que lleva, ¿no? Y después le digo que CN, que es la conexión que ya viene abierta, que la abra, ¿no? Y que retorne eso directamente. Esto es lo que hace cuando yo pulso este botón. Fíjense, ahora sí podemos entender. Porque ahora nos dice que lo que haga aquí es que el cursor, ya lo que se ve de la flechita, ¿no? Se ponga en estado espera. Es decir, que haga un efecto de espera, ¿no? Para que visualmente tenga el usuario una experiencia de comprender qué está pasando, ¿verdad? Luego vamos a decirle que use CN, que ya existe, directamente para que lo llame a abrir. Lo creo aquí y llamo a conexión de ver a clase en su método abrir, que es lo que acabamos de ver recién, que ya sabemos lo que hace. Va a abrir esa conexión utilizando la conexión manager, la clase manager, después va a usar la conexión MySQL Connection y nos va a devolver un true acá con la conexión abierta. Entonces ya está, ¿no? Con esto estamos listos y lo que hace es probar un ping, es decir, hacerle una petición rápida a la base de datos con un select 1 para que devuelva un 1, ¿no? Y en ese caso, bueno, me muestra acá un pequeño mensaje que es el mensaje que vimos cuando yo lo pulsé, ¿no? Que decía, conexión OK, servidor localhost, base de datos facturación DB, o conexión DB, perdón, ping, OK, ¿no? Si viene que no, te va a decir que no, dependiendo de la respuesta, y el select, el resultado, ¿no? Que está aquí en R. Porque este execute scalar lo que hace es ejecutar exactamente, ¿verdad? El contenido de este comando, ¿no? Y lo que le estoy diciendo es que esta parte del SQL lo ejecute directamente, así como viene en el motor de la base de datos. Eso es lo que hace esta sintaxis, ¿no? Directamente. Y este mensajito es para que el usuario entienda qué está pasando, ¿no? Todo esto lo envolvemos en un try. Fíjense que el try arranca aquí, termina acá, y el catch para devolver. Todo lo que no pueda ser resuelto acá viene y se maneja de este lado con errores amigables, ¿no? Donde le va a decir, no se pudo conectar, le va a explicar cuál es el mensaje y directamente
le va a decir un mensajito amable de error con un botoncito que tenga iconos y demás como para que el usuario entienda que hubo un problema, ¿verdad? Y hay dos tipos de excepciones. Aquí están controladas las excepciones de MySQL exclusivamente y aquí están controladas las otros errores.net. Esto está muy bueno del try catch porque, como ya lo habíamos visto, ¿no? Tiene esa posibilidad de manejar los errores de manera mucho más controlada, ¿no? Y no se rompe el programa frente al usuario, sino que podemos tener opciones de explicación un poco más amigables. Cuando no sabemos qué pasa, por ejemplo, prueben a cambiarle el nombre a appconfig, pónganle una C mayúscula, por ejemplo, que saben que va con minúscula, y van a ver que va a venir acá el error, porque es un error inesperado, o sea, es otro error.net, o sea, ni siquiera puede entrar a la base de datos. Y después cámbiale el nombre de la base de datos, o sea, coloquen bien el nombre del appconfig y cámbienle dentro del appconfig el nombre de la base de datos para que no lo encuentre, entonces va a venir acá el problema, ¿no? Directamente. Se pueden entender cómo funcionan estas cuestiones y por supuesto se pueden manejar mucho mejor. Bueno, eso es todo lo que es el botón, el uno, que es el que dice conectar, y es el que hace esto, ¿no? Estoy corriendo, que es el que hace, que me dice este mensaje que es el que acabo de, con un icono, ¿cómo se pone este icono? Con esta sintaxis aquí, acá. Después del message box, esta es la clase, show es el método, y el método lleva estos parámetros, ¿no? Tiene un texto de mensaje, y después del texto de mensaje podemos customizar los botones. En este caso le decimos que el botón diga OK. Bien. Hay otros botones como alert, por ejemplo, cuando es rojo, cuando es un warning, cuando es una advertencia, ¿no? Y le decimos que en este caso es un icono de información, ¿no? Se puede customizar visiblemente esos botones, o sea que es muy interesante el uso de esto, de esta clase, en este caso MessageBox, y su método show. Muy bien, ahora vamos a mirar qué pasa con el botón 2, es decir, este, ¿no? El de ejecutar SQL. Este es muy simple porque, bueno, es simplemente un botón, una caja que espera un texto. Yo le puse acá que muestre esto, lo puse directamente en placeholder. Cuando se quiere que muestre algo por defecto, vamos a placeholder y escribimos. Aquí está, placeholder text. Es una propiedad, placeholder, que permite colocarle algo para que se note y el usuario pueda leerlo como una ayuda inicial, ¿no? Pero no es un texto que está cargado, ¿no? Sino que está como por debajo, ¿no? Y se puede escribir encima. Ese texto no es tomado en cuenta, digamos, por el programa. Es simplemente visible para orientación. Así que el ejecutar SQL eh, lo que va a hacer es, primero, crear una variable que la llamamos SQL de tipo string. ¿Y qué va a hacer? Y le va a asignar el contenido del botón. Perdón, el contenido del input, del textbox, este, ¿no? Es, es este acá, que se llama TXT-SQL. Te lo había mostrado recién. Acá está. Nombre. TXT-SQL. ¿Qué va a hacer? Le va a decir que TXT-SQL text, string, recuerdan que esto lo que hace es quitar espacios en blanco. ¿Para qué? Para que no tengamos ya problemas de entrada con el SQL, o sea, que ya vaya un espacio en blanco y no haga un error, sino que quitar espacios blancos, ¿no? Al inicio y al fin, cosa de que vaya puro el SQL bien prolijito a la variable SQL que es la que vamos a usar. Después lo que hacemos es decirle que si no es nula ni un espacio en blanco el contenido de SQL, porque esta clase string tiene este método que permite averiguar eso. Esto devuelve un true o un false. Si es verdadero esto, ¿no? Te dice que no, ingrese una sentencia en el cuadro de texto, por ejemplo, vamos a ver. Yo lo dejo en blanco, esto y lo digo así, ingrese una sentencia SQL en el cuadro de texto, porque claro, porque no ingresó nada. Está tomándome, aquí me está capturando esta condición, y con este mensaje de voz del box lo estoy informando. Y le digo return para que directamente se quede ahí y no haga más nada. Si hay otro error, bueno, va a ser tratado de otra manera, ¿no? Ya con el try catch. Si ahí lo dividimos a la lógica. Fíjense, primero controlamos la parte de blanco para sacarla del juego, ¿no? Y después sí
En el try colocamos todo lo que tiene que ver con la lógica, que es un poco más largo porque hay que mostrar la grilla, hay que ir a la base de datos a buscar el dato y demás. Así que, ¿qué hacemos? Nuevamente buscamos que el cursor tenga el efecto wait. Por ejemplo, si es una base de datos grande que tiene mucho registro, va a demorar unos segundos, así que mostramos el efecto de espera. Abrimos la conexión, también igual que hicimos recién. Y directamente en la variable cmd, que es comando, instrucción serían, lo que hacemos es crear un nuevo objeto de la clase MySQL Command. ¿Con qué? Con el texto del SQL que le estoy enviando, coma la conexión. Esos son los parámetros que lleva ese constructor del objeto de esta clase. Y le digo que el timeout sea de 30 segundos para que tengamos tranquilidad de que si hay una consulta amplia, ya el sistema lo sepa y no se ponga nervioso, digamos, y ya la aborte a la conexión, sino que tenga una tolerancia, ¿no?, de 30 segundos. Luego que ya se hizo la apertura, ya fue, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? El dato ya vino, ¿no? Porque lo que hace CMD es traer la información directamente de la base de datos porque ejecuta el SQL. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo mostramos ese dato directamente, es decir, cómo hacemos para que aparezca la grilla. Para el caso que yo le diga acá, select, asterisco, from, flux. ¿Cómo hacemos para que pase eso? Que muestre el mensaje y que muestre la grillita con los datos. Eso es lo que está faltando, ¿verdad? Ya la apertura, ya el envío del comando que escribí de SQL ya fue enviado, ¿no? Ya vino el resultado sin problema. Ahora tengo que analizar con lo que es heurística, ¿no? Que no es otra cosa más que programar a un nivel básico de lo que entendemos que ha vuelto de regreso, ¿no? Que hemos traído. Bueno, ¿para qué? Para poder saber si vamos a mostrar en una grilla o de otra forma los datos. Si es un select o un show, bueno, el select lo conocemos, ¿no? El show lo que hace es mostrar todas las tablas, o todo el contenido de los atributos, todas las tablas también. Esto no lo vimos, lo vamos a ver seguramente el cuatrimestre que viene. Ya está completo este script para que pueda solucionar el envío de SQLs complejos incluso si quieren. ¿Qué hacemos? Recorremos todos estos textos que van a traer, seguramente van a venir de la base de datos, y lo analizamos con esta sintaxis, donde lo que hacemos es decirle que le quite los espacios en blanco, que lo divida, ¿no?, y que quite o busque los saltos de línea, los tabs, las tabulaciones que tenga, y genere una especie de conteo de los valores que descubre aquí dentro, y esto a su vez lo agregue en una variable booleana que se denomina devuelve filas. Entonces, ¿qué pasa? Si esto no tiene errores, ¿no?, si first tiene datos, y a su vez esos datos, dice first is, es decir, si first tiene la palabra select, la palabra show, describe o desk, bueno, entonces perfecto, esto va a ser un booleano verdadero, va a dar true. Si no ocurre nada de esto, va a venir falso, entonces no vamos a mostrar la grilla. Para eso es todo esto, ¿no? Para entender si debemos mostrar la grilla o no. Entonces, como en este caso el select from productos, lo que me trae es una grilla, en este caso de 4 filas, perfecto, me va a dar fila, entonces las filas viene con un true, y lo que me hace acá es llenar lo que se llama un data table en memoria. Estos son elementos de C Sharp, de .NET también, ¿no?, que lo que hace es poder mostrar, como en este caso, una tabla en memoria de modelo desconectado se llama, porque no tenemos que crear la tabla, ni la creamos en el formulario tampoco, sino que se crea temporal, se muestra al usuario y después se elimina. Es un recurso muy interesante cuando hay que mostrar cosas así que no necesitamos, por supuesto, guardarlas en nada por el estilo, o que el usuario no tiene que hacer mucho más que ver, ¿eh? Ahora, si tiene que interactuar, es distinto porque bueno, ya hay que manejar el formulario, ¿no? Pero caso contrario, para esto es ideal lo que se denominan estas data tables en memoria, para hacer este tipo de muestras de datos. Y aquí lo que hacemos es que en esta variable de tipo da,
vamos a traer, ¿no?, esos datos que tiene CMD directamente a lo que se llama el MySQL Data Adapter, que lo que va a hacer es adaptar los datos para que después eso pueda ser llenado en una tabla. Esto lo hace esta sintaxis, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense que después defino la tabla como una new data table, ¿no? Entonces tabla va a ser llenada, ¿no?, con el método fill. ¿De qué? Del objeto da, porque el objeto da lo que es un MySQL Data Adapter. Es decir, la clase MySQL aquí, MySQL Data, vieron que la estuvimos instalando al inicio, tiene varios métodos, por supuesto, todos para colaborar con el manejo y manipulación de los datos que vienen de su motor de base de datos. Bueno, este es uno de los tantos que, por supuesto, nos ayuda. Y lo conectamos con clases y métodos de .NET, en este caso de C Sharp, que nos ayudan, como en este caso, como las tablas, que es un objeto que se crea a través de la clase DataTable, y por supuesto el método fill de el MySQL Data Adapter, que lo que hace es usar una tabla como parámetro. Es decir, ¿qué dijo MySQL? Bueno, vamos a hacer que nuestros datos de nuestro motor puedan aterrizar en una tabla en los lenguajes de programación. Entonces vamos a hacer un método que se llama fill y vamos a necesitar como parámetro una tabla, un objeto tabla. Entonces ahí se entiende internamente la librería y lo llena y lo muestra, así como vimos que aparece directamente la tablita mostrada muy prolijamente. Luego, ¿qué hacemos? Ya tenemos armado la tabla, pero en memoria. Ahora falta fabricarla visualmente, ¿verdad? Entonces tenemos que crear un form, que es ese que se ve, el form que se levanta. Y después dentro de ese form, crearle una grilla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hacemos que una variable visor sea un new form, igual al que tenemos en form 1, pero este es un new, otra instancia de, de la clase form, se llama visor. Y a visor le coloco directamente el resultado de SQL, que es lo que aparece arriba, ¿no? Es el texto, el título sería, ¿no? La posición, le digo que se ponga al centro de la pantalla y el tamaño, el ancho y el alto. Hay otras propiedades, por supuesto, que lo podemos hacer, como el icono, bueno, otro tipo de propiedades que en este momento para el ejemplo alcanza y sobra, ¿no? Y la grilla, bueno, vamos a llamar a grid como un nuevo, New Data Grid View, la nueva grilla. Le voy a hacer algunas propiedades que son necesarias, como en este caso que tenga todas las columnas llenas, que se pueda solamente leer, que no se pueda modificar, o sea, con un read-only verdadero. Eh, la fuente de los datos va a ser tabla, que la creé aquí, es esta. ¿Mm? Y por supuesto, todo esto en false para que no se puedan eliminar registros, no se puedan mover, bueno, todos los controles para que sea solamente una tabla que se muestra y no se pueda hacer más nada que verla, ¿no? O sea, todo esto se puede controlar, se puede modificar sin problema, ¿no? Y la parte de el autosize de las columnas, bueno, todo lo que se pueda setear, que son propiedades todas inherentes del objeto creado grid a través de la clase DataGridView. Después directamente que digo que visor, que es el form, está creado, en controls le agregue al grid. O sea que lo que dice ahora visor, que es el formulario, incorpora la tabla dentro, ¿m? La grilla. Y directamente después le digo que visor sea visible, porque en este momento todo está en memoria, todo está oculto. Solamente se hace visible cuando yo le digo a visor, que es el objeto de tipo form, a través de su método show, que directamente haga una muestra de sí mismo. Por eso dice this aquí. Esto muestra el formulario con el grid. Ponemos de vuelta, conectamos acá. Acá le digo, me dice que no hay nada. Perfecto, tengo que volver a escribir acá. Yo lo que podría hacer acá para probar más rápido es colocarle este texto. Vamos a copiarlo. Me dice que está bien, 3 filas. Acá. Entonces fíjense que aquí está el título, resultado. Aquí está lo que es la grilla. Permite modificarse. Y acá no me permite nada. Yo lo quiero cambiar, no porque está en solo lectura. Tampoco puedo cambiar la diferencia de los tamaños, ¿no? De las columnas no las puedo cambiar tampoco. Sí me hace actualizaciones y yo presiono IDE. Es una ventaja que tiene
la grilla que puedo setearle que pueda estar haciéndole ordenamientos a través del clic en una de sus columnas. En este caso, a través del líder, ¿no? Se le podrían programar otras cosas, por ejemplo, búsquedas y demás, pero bueno, no es para el caso. Acá lo que estamos entendiendo es cómo instalamos, cómo manejamos las conexiones a la base de datos, cómo es su sintaxis, tener algo que funciona, que es muy importante cuando uno está programando y está acercándose a tecnologías nuevas, tener algo que funcione y que se entiende. Eso genera confianza. Se puede mentalmente posicionarse como en ese escalón y poder mirar más arriba. Caso contrario, es muy complejo. Muy complejo porque seguimos agregando dudas en realidad en lugar de seguridades, ¿no? Entonces aquí lo que estoy componiendo en mi cabeza es un nivel de seguridad importante a nivel técnico porque estoy conociendo cuál es la sintaxis, la forma de trabajar de la base de datos, cómo es el mecanismo, cómo funciona, cuáles son sus clases, sus métodos, cómo está orquestado todo el esquema aquí, en este caso con MySQL, para que vaya y venga hacia el motor que tengo en línea, ¿no? Yo lo que quería hacer era, en el formulario, en aquí, en vez de que esto sea un placeholder, que se convierta en un texto directamente. Eh, aquí, ponerle que aparezca eso. Entonces cuando lo pruebo no tengo que volver a escribirlo. Tengo el ejemplo más rápido, ¿no? Ahí está. Bien. Una simple pruebita. Así que hasta acá llegamos con esto, ¿no? Lo cual nos indicó que está todo funcional, cómo se creó el formulario, cómo se creó el data grid, cómo fue orquestado el esquema de la base de datos con sus clases de MySQL, que las importamos a través de la instalación de mysql.data. Cuando iniciamos, recuerdan que eso hay que instalárselo como una dependencia, como una referencia a una librería, a .NET, para que traiga todo ese enriquecimiento de poder de computacional que estamos usando aquí. Y después acá usamos cuando, en el caso de que no sean selects, por ejemplo, que sea otra cosa, por ejemplo, sea un insert, sea un update, sea un delete directamente. No sé, por ejemplo, vamos a hacer un insert. eh, bueno, este ya funciona, dijimos, está bien. Lo podemos borrar acá y podemos hacer un insert into rubros values. Como sabemos que tiene id y nombre, es fácil. Creo que tenía tres, vamos a poner cuatro. Nombre le vamos a poner blanco. Es el ID más el nombre del rubro que lleva. Y ejecuto. Me dice que fue ejecutado exitosamente una fila agregada afectada. Bueno, entonces vamos ahora a hacer el famoso select rubro, ¿no? Entonces me agregó acá el 4. Porque ¿qué hizo acá? Vamos a ver ahora qué es lo que está haciendo, ¿no? Lo que hace acá es directamente si es insert update delete, ¿sí? O create tabla, por ejemplo, create vista, bueno, todo lo que podemos hacer en una base de datos, no devuelve filas, ¿no? Lo que hace es otra cosa, lo que hace es directamente que ejecute el SQL que estamos enviando, ¿no? Y ahí te va a decir exactamente cuáles son las filas que se afectaron, porque viene directamente del motor de la base de datos. Este método, execute non-query, lo que hace es traer, entre otros datos, la cantidad de filas afectadas, ¿no? Que es este dato que estoy mostrando después, interpolado acá entre llaves directamente. Por supuesto, el manejo de catch, tanto para MySQL como una excepción general, para que quede bien. Y todo listo está bien, ¿no? Esta parte. Vamos a pegarle otra mirada por las dudas. Bien. La clase ya la recorrimos también, o sea que estamos en condiciones de
realizar prácticamente el proyectito, ¿no? Entonces, vamos a recorrer los pasos. Habíamos dicho que era fundamental esta parte, ¿verdad? Luego la parte de el appconfig, que es fundamental hacerlo a través de este recurso, que es la apertura de archivos. Voy aquí, lo abro, ¿no? Y obtengo el código, lo pego ahí y lo vuelvo a grabar. Una pruebita que queríamos hacer era, ¿qué pasa si le cambiamos el nombre? Por ejemplo, aquí, config 1, no va a dejar, está en uso en este momento, bueno, entonces va a haber que cerrar, en ese caso, no voy a poder hacer ahora porque estoy grabando, pero hay que cerrar el archivo para que, bueno, no esté en uso, porque si no me deja cambiar el nombre, ¿no? Lo que sí que ya me deje, vamos a ver si me lo permite. Ah, no, perdón, me lo dejó cambiar, genial, no dije nada. Vamos a probar a ver qué nos dice ahora. Conectar. Se ve que como es un 1 agregado no le hace nada. A ver, ¿por qué me funciona igual? Salvo que ya lo tenga en memoria. Puede ser. Sí, lo tiene en memoria porque sigue funcionando tal cual. Vamos a dejarlo como va. Esto en realidad debería ser que si no estaría funcionando el programa en memoria, no debería andar. Eso en realidad, pues bueno, es lo que usa para conectarse. Ahora tiene ya la conexión abierta, claro. No he cerrado la conexión, claro. Por eso está abierto todavía. Por eso. Bien. Vamos a agregar. ¿Qué otro tengo aquí? Tengo. Bueno, acá se agregó el blanco de recién. Tengo proveedores. ¿Proveedores que lleva? Lleva ID, nombre, quit, teléfono, email. Así que vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto para poner, no sé, bueno, sí, sería así. Vamos a agregar un proveedor. Ahí. Vamos a ver. Sería insert intro. Proveedores, valores. Acá le vamos a poner así. Nombre, quit, teléfono, email. Y ahora sí que vamos a colocar nombre. Sol, anónimo. Vamos a poner un quit. Vamos a poner el mail, perdón, el teléfono primero. Bueno, acá podemos poner una caja de texto, quizá un multievaluado de textbox para que quede en varias líneas y no se torna complicado esto, escribirlo así. ¿Y qué más falta después? Que ya está, ¿no? Vamos a ver, ¿no de error esto? Muy bien, lo hizo y rápido, ¿no? Y ahora deberíamos decir select proveedores. Ahí está. Y me trae el datito que acabamos de ingresar correctamente. ¿No? La verdad que funciona a la misma maravilla, ¿no? Así que con esto tenemos claro que cada lenguaje de programación tiene la posibilidad de agregar librerías, en este caso de MySQL, si trabajaríamos con Postgre, sería de Postgre, lo que habría que instalar. Si trabajaríamos con Oracle, sería la librería de Oracle, ¿no? Específicamente se debe instalar la librería que va a ayudar a conectarse con el motor de la base de datos, porque sabemos que el motor de la base de datos es algo externo, ¿sí? Y necesario para persistir los datos de un programa.
¿Qué debemos entender de eso? Bueno, cómo funcionan las clases más importantes de esa librería. Como en este caso, ya lo habíamos visto, eh, el famoso, eh, vamos acá abajo, ¿no? Acá está la clase. El famoso Configuration Manager, ¿no? Clase, y el MySQL Connection. Son clases que generan objetos que nos van a servir. O sea, el Configuration Manager va a generar el objeto para tener dentro encriptada la cadena de conexión. Y después MySQL Connection lo que va a hacer es crear un objeto que se llama CN, que es el diminutivo de conexión. Podría llamarlo con o conexión, también no hay ningún problema. CN se puede llamar también. Puede llamarse CN o conexión o con o conectar también, ¿cierto? Para echar más claridad a todo esto, ¿no? Y después, ¿qué hacemos? Con este conectar o con o cn, le decimos que utilice su método open y lo revuelvo abierto. Está listo eso. Cn. ¿Qué pasaría si aquí, después de ejecutar este botón 1 que hacemos, ya hicimos las dos opciones, salimos del trato. En el final, además de poner el cursor en default para que deje de dar vueltita, cursor, decimos cn, perdón, cn, oh, perdón, se hace- está acá arriba. Close. Y lo que hice fue cerrar cn. ¿Para qué eso? Bueno, porque es una buena regla cerrar las conexiones cuando ya no se usan. Perdón, perdón. Sí, está. He ejecutado dos veces por eso. Ahí lo que me está haciendo, que es imperceptible, es que la conexión se cierra, ¿no? No pasa nada, ¿por qué? Porque en realidad yo no hago más nada con los datos acá. Complicados, porque los datos ahora están en la grilla en realidad. Ya no están más en la base de datos. No estoy interactuando directamente con la base de datos. Siguen estando, por supuesto, persistidos. Pero aquí ya no tengo problemas para manejar los datos y puedo cerrar la conexión, porque no tiene sentido que continúe abierto, ¿no? Entonces, de esa forma, cada vez que yo lo ejecuto, sí, puedo reutilizarla, se abre nuevamente porque tiene esa instrucción y se cierra al finalizar. Entonces ahí quedó cerrada la conexión. Y esto lo que me hace es liberar memoria también. Si no, obviamente todo ocupa memoria, ¿no? El close de la conexión. Y aquí estaría faltando close. Está. Perfecto. Muy bien. Creo que estamos más que completo. Toda una vuelta lista. Así que lo que hago ahora, bueno, recordar esto que dijimos. Este se llama botón 1, botón 2. Este es un txt.sql. La palabra, la letra S mayúscula nada más. Todo lo demás minúscula. Y copiando el código este que les voy a pasar, va a quedar perfecto. De todo esto, pues se los paso al grupo y lo podemos probar directamente ahora mismo cómo funciona. Así que bueno, eso es todo por ahora. Vamos a dejar aquí la grabación. Vamos a continuar en la práctica. Hasta la próxima. Muchas gracias.